¿Qué es la identidad digital y por qué debería importarme? El día de hoy queremos conversar un poco sobre un tema que está cada vez más de moda y que vemos mucho en redes sociales sobre la identidad digital, pero queremos también al mismo tiempo conversar de que no es solamente un tema que sea de interés para los emprendedores, para las personas que tienen sus emprendimientos, su startup o de alguna manera están creando o fundando una marca personal con intereses comerciales. Pero antes de llegar allá, empecemos con definir qué es la identidad digital. La identidad digital es el cúmulo de datos o rastros digitales que deja toda actividad que realice una persona en redes sociales o en espacios digitales. Esto quiere decir que vamos a tener dos grupos de datos. Aquellos datos que son expresos, es decir, el ejemplo por excelencia son las redes sociales, donde yo me logueo, tengo un usuario, tengo una contraseña y vinculo esa cuenta con mi identidad en el mundo real, lo hago de manera expresa. Digo, esta cuenta es de José Luis Mendoza, esta cuenta tiene que ver con este individuo. Y de la misma manera pasa cuando en blogs o en medios digitales firmo un comentario, doy un me gusta, pero lo hago a través de una cuenta que permite de alguna manera seguir esa actividad hasta mi nombre. Esto se llaman rastros expresos. Por otra parte, tenemos los rastros no expresos, que son aquellos que, si bien la mayoría de las personas consideran que son anónimos, realmente no lo son. Son aquellos rastros que deja la actividad en espacios digitales, solamente que no de manera expresa. El IP del equipo, el sistema operativo que utiliza ese equipo cuando me conecté, la ubicación geográfica del equipo, la conexión, velocidad, los programas que tengo. Todos estos datos recolectados en la mayoría de los casos por los famosos cookies o programas que van recogiendo datos que de manera aislada quizás no puedan decir mayor cosa sobre mí, pero cuando los sumamos todos a través de procesos de Big Data, obtienen una imagen muy fidedigna de mi identidad. Entonces, vamos a ver cómo estos dos grandes cúmulos de datos, al ser mezclados, crean una identidad digital, quiera o no quiera la persona. Y este es quizás el tema que queremos tratar hoy. Esta identidad digital existe de pleno a pesar de que yo no desee que sea así, a pesar de que yo en ningún momento haya dado mi consentimiento. Y vamos a ver cómo esta huella digital, si no es de alguna manera administrada, si no es de alguna manera trabajada, orientada hacia unos resultados, me va a traer a mí una serie de consecuencias, no solo desde el punto de vista de la privacidad, no solo desde el punto de vista de que se sepa o que se cree este perfil con mis datos no expresos, sino que ya hoy en día, sin que tengamos que vivir una realidad futurista, distópica, puedo tener una serie de consecuencias negativas por no haber administrado mi identidad digital. Entre estas consecuencias negativas vemos cómo el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno del Reino Unido han expresado en distintas ocasiones que solicitan datos sobre usuarios en redes sociales, correo electrónico y hacen un seguimiento a partir de estos datos para aprobar o no la visa americana y la visa británica. Es decir, a partir de un comentario que yo haga en redes sociales, a partir de alguna publicación con la cual se me vincule a mí, puede ser que se me niegue la visa americana con todo lo que esto incluye, obviamente. Igualmente, bueno, lamentablemente en algunos países inclusive se llega al punto de encarcelar a personas por contenido que comparten en redes sociales o por de alguna forma lo que ellos puedan estar apoyando. No solamente por el contenido que tuitean en sí mismo, como el caso de una persona en Venezuela que tuiteó sobre la ruta que siguió el avión presidencial en un vuelo en específico, en un momento en específico, y por ese tuit el tribunal específicamente lo arrestó y todavía hoy en día está pagando condena penal. Entonces vemos cómo un contenido que inclusive es público, porque la ruta de todos los vuelos es información pública que está a la disposición de cualquiera en Internet, por tuitear una información que es pública y que en apariencia es inofensiva, una persona puede perder su libertad. Asimismo, tenemos el caso de una persona que se dedicaba
el manejo de relaciones públicas. Trabajaba para una empresa en Estados Unidos y ella era de nacionalidad surafricana. En un viaje cuando va a su país de origen, tuitea, en una especie de humor un poco negro: me voy a África, espero no pillar el SIDA. Es broma, soy blanca. Este aparentemente broma, según ella explica después, ella apaga su teléfono móvil, porque bueno, se monta en un avión. El vuelo tiene una duración de 12 horas aproximadamente. 12 horas después, ella enciende su teléfono estando en otro continente para conseguir que, primero, a raíz de este tweet, fue despedida, ya no tener empleo. Segundo, se había creado toda una campaña de repudio en contra de lo que esta persona había manifestado, porque si bien su cuenta no era especialmente seguida, tenía apenas unos cientos de seguidores, eh, la característica de Internet hace que un contenido, cuando se considera especial, se empiece a replicar. Y se le dio una gran audiencia y pues obviamente alcanzó a las personas que quizás no ha querido ella que alcancen, y trajo toda una serie de consecuencias: amenazas de muerte, amenazas con violencia física, eh, todo esto en 12 horas. Cuando ella baja de su avión en Sudáfrica, encuentra que la empresa para la cual trabaja, cuando ve todo esto, pues obviamente se desliga por completo de ella y le manda un mail despidiéndola. Hay campañas pidiéndole que de alguna forma la sancionen, y otras campañas recogiendo fondos para reparar el daño que ella había hecho con estas palabras. Y bueno, obviamente hoy en día, 5 o 6 años después, esta persona tuvo que recibir y aún recibe tratamiento psiquiátrico. No se ha podido reponer por completo, obviamente el empleo lo perdió definitivamente y sufrió momentos de grave angustia y estrés, incluso porque se vio amenazada. Todo esto por algo que compartió en redes sociales en un momento que ella pensaba que quizás sus 100, 200 seguidores no iba a pasar más allá de que me gusta o no me gusta. Igualmente, en el caso de hoy en día está tan de moda los Emiratos Árabes y especialmente Dubái como destino turístico. Dubái es un territorio en el cual está prohibida la homosexualidad. En consecuencia, si en algún momento yo, estando como turista dentro de Dubái, se percibe que yo he apoyado causas que tengan que ver con esto, ya sea a través de Facebook, haya hecho donativos o inclusive con un simple me gusta, indistintamente que yo tenga o no tenga esta orientación sexual, puedo ir a la cárcel en Dubái. Entonces, o lo que pudiera parecer un simple paseo, una simple vacación, pudiera terminar realmente muy mal, preso en un país extranjero, solamente por un contenido que yo no ni siquiera necesariamente he compartido en mis redes, sino que quizás solamente apoyé. Firmé una petición, di un me gusta, hice una donación. Entonces, todas estas son consecuencias negativas que vienen a ocurrir a las personas cuando no toman en cuenta lo que es su identidad digital. Es decir, la identidad digital va a tener efectos en ellos, tengan o no tengan las previsiones de cuidarla. Por eso es que inclusive llegamos al punto donde nuestros datos biométricos forman una nueva capa de esa identidad digital a través de todos los datos que estas aplicaciones y estos dispositivos están recogiendo de manera constante sobre nuestra salud. En el caso de España, una persona fue detenida porque pudo cruzar la data de los datos, valga la redundancia, que produjo una aplicación que utilizaba o que fue en un momento determinado muy utilizada sobre la cantidad de pasos que da una persona, y eso creaba como un historial. Cruzó eso con un mapa de Google Maps y se dio cuenta que en una determinada zona había un grupo, las personas que estaban en ese fragmento de tierra estaban por encima del promedio. Y llegó a la conclusión de que sencillamente eran militares, porque las personas que caminaban tanto era propio de la actividad militar, de las marchas, y a pesar de que en Google Maps no estaba registrado que ahí hubiera una base militar, se terminó verificando de que había una base encubierta, es decir, una base secreta, solamente a partir de unos datos que son públicos, que son accesibles, que están en la nube, a disposición de cualquiera, y que son datos biométricos sobre la cantidad de pasos que hacían los militares en esta zona. Este es un ejemplo, nuevamente, de cómo estos datos que hoy en día existen, estas aplicaciones que hoy en día se están usando, ya pueden ocasionar consecuencias en el mundo real, con el agravante que ya tienen que ver con nuestro cuerpo y su actividad. Es común hoy en día que los resultados médicos de un examen te lo envíen por correo electrónico, a ti, al médico y a los médicos que lo solicitaron.
Es común hoy en día que las personas hagan comparaciones con los datos biométricos de sí y de sus amigos que utilizan la misma aplicación, quién tiene más actividad, quién tiene menos actividad. Esto eventualmente puede llegar a toparse con el caso sobre el derecho al olvido que en Europa ha ejemplificado mejor que nadie el caso Google versus Mario Costeja. Este señor estuvo en algún momento, se vio hipotecado por un crédito que había pedido para sus estudios universitarios, no lo pudo pagar, recibió una condena de tribunal, lo hipotecaron y ese caso terminó, se cerró. Es decir, con la ejecución de la hipoteca, de la deuda, del embargo, él se sancionó y sencillamente eso pagó su deuda. 10 años después, cuando hoy en día googlea su nombre, algo que todos hemos hecho seguramente y que más allá de que nosotros mismos lo hagamos, lo hacen las personas que no nos conocen. Cuando nos presentamos a un empleo, hoy en día es rutina común buscar, más allá del currículum, buscar el nombre del individuo en internet, googlearlo, para ver qué información sale relacionada con esto. Esto es porque hoy en día las marcas de las empresas quieren cuidar con qué tipo de individuos se están asociando o se puede vincular su nombre porque las marcas comerciales hoy en día representan valores y en consecuencia ellos vinculan mucho con qué individuo se va a asociar, se va a vincular su marca, sus valores. Entonces, este individuo, Mario Costeja, cuando googlea su nombre, aparece todavía la información de aquel embargo, de aquel impago, de aquella ejecución. Y él considera que esto trae después, obviamente, consecuencias negativas. Demandó a Google solicitando que Google borrara de los resultados eso que ya no tenía que ver, que si bien es cierto, era una información fidedigna, real, era una información que ya no representaba ser oportuna por cuanto había ocurrido hace 10 años. Google se defendía de que solamente vincula la información que aparece en un diario, que ellos no crean la información y que en dado caso debieran solicitarle al diario que la borre. Sin embargo, bueno, sabemos que el derecho a la vida ha evolucionado dándole derecho a estas personas a solicitar a los buscadores que no se estén vinculando información que no se considere oportuna, que no se considere necesaria para hoy en día ser datos importantes. Todo esto no es más que parte de una curaduría de contenido. La curaduría de contenido es la herramienta que tenemos nosotros para poder hacer que nuestra identidad digital que existe esté bajo nuestro control. La curaduría de contenido pasa por dos grandes aspectos. El primero de ellos es, antes de yo postear algo bajo un login, bajo una cuenta que esté bajo mi nombre en redes sociales o en cualquier otro aspecto, pensar realmente un minuto, 10 segundos, contar hasta 10, qué consecuencias positivas o negativas puede traer ese contenido. Véalo quien lo vea. O sea, debemos sacarnos un poco de la mente de que solamente lo van a ver nuestros 10 seguidores, solamente lo van a ver mi familia que siempre nos da me gusta, o que solamente lo van a ver mis amigos y se van a reír. Una vez que tú subes un contenido a los espacios digitales, sale de tu control quién lo va a ver. Entonces, es oportuno sentarse un momento y detenerse y preguntarse qué consecuencias posibles me va a traer este contenido si lo publico, si le doy me gusta, si lo apoyo, si firmo por un lado. Y el otro gran aspecto de la curaduría de contenido es intentar que aquel contenido que se vincula conmigo de alguna forma, pero que no es de mi agrado, tratar de que se vea, que aparezca en la tercera o cuarta página de búsqueda, de tal forma que su impacto negativo sea lo menor posible. Es decir, a menos que realmente una persona tenga mucho interés en saber todo sobre nosotros, nunca va a pasar a la primera página de resultados de búsqueda. Entonces, la curaduría de contenido es intentar que en esta primera página salgan solamente cosas que nos favorezcan y que el contenido que no nos favorezca aparezca en la tercera, cuarta, quinta página. Obviamente hay contenido que no depende de nosotros, como el caso de Costaneja contra Google, pues es una noticia de un diario donde sencillamente se dijo la verdad, hubo una ejecución de una hipoteca porque no hubo un pago. Pero yo lo que debo intentar es que ese contenido no salga en la primera página, de que ese contenido se vea de alguna forma opacado por otro contenido que sea favorable a mi intención. Por supuesto, tenemos que tener muy claro de que si en una plataforma web tú no puedes identificar el producto es porque tú eres el producto. Hoy en día existe una matriz de opinión un poco negativa sobre que los llamados activos digitales
quieren todo gratis, consumen plataformas gratuitas, tienen acceso de manera gratuita a todo, a películas, a contenidos, a videos. Es esta generación que de alguna forma se crió con YouTube, es esta generación que consume música y que consume productos culturales en Internet sin tener que pagar por ellos. Sin embargo, ciertamente si tú no pagas por algo en una plataforma digital, es porque el producto eres tú, es tu información. Esa plataforma está constantemente recolectando información acerca de ti para ser vendida a otras personas. El ejemplo por excelencia en este punto es cuando una tienda por departamento en Estados Unidos envía promociones mensualmente a todos sus clientes, a las personas que compran ahí, y le envió a una chica una promoción sobre productos para la futura mamá que estaba embarazada. El papá de esta chica, que era menor de edad, demanda a la empresa en tribunales porque consideraba que su hija, además que era menor de edad, era pura, casta y virgen, y resulta que sin que la niña siquiera lo supiera, en verdad estaba embarazada. Todo esto la tienda lo supo solamente aplicando algoritmos de Big Data en función de los consumos que la niña hacía bajo su número de identificación. Entonces, el algoritmo vio sencillamente cuáles son los productos que consume y llegó a la conclusión de que ella está embarazada. Sin que ella misma lo supiera, lo cual resultó ser cierto. Esto es para que veamos el poder que tiene el Big Data y el poder que tiene los perfiles que se pueden hacer con fines de marketing. Las redes sociales son, obviamente, la herramienta más poderosa que tenemos dentro de esta curaduría de contenido, porque es la manera que tenemos de crear una cuenta, asociarla con nuestra identidad, digamos, en el mundo offline, nuestra identidad real, nuestro nombre, nuestro apellido, y de esa manera expresa y específica con esa cuenta, asociada a nuestro nombre, crear un contenido que creemos que se asocie con nuestro nombre. Si yo quiero ser de alguna manera reconocido como un reportista o un experto en deporte, bastará con que comparta contenido deportivo en mis cuentas de redes sociales. Si quiero ser, por otra parte, reconocido como una persona que tiene una alta actividad académica, bastará con que publique este tipo de contenido en redes sociales. Es decir, de manera muy sencilla puedo vincular un contenido que ni siquiera tiene que ser generado por mi persona, sencillamente lo consigo en internet, lo busco o llega a mí y yo lo replico y lo asocio con mi nombre a través de mis redes sociales. He ahí la importancia realmente hoy en día del marketing en redes sociales, no para fines comerciales, sino para fines de identidad digital y de marca personal. Por supuesto, esto va a tener otras implicaciones, el manejo de redes sociales cuando es inadecuado, especialmente con el caso de los niños y los menores de edad. Y no solamente porque haya toda una discusión a partir de qué momento ellos puedan tener acceso a redes sociales, porque obviamente van a querer tener acceso, porque ven que a los adultos tener acceso y es un contenido provocativo para ellos, que está ahí como que muy, muy, muy accesible, sino que además de ello es que ellos no controlan el contenido que sobre ellos comparten sus padres y sus familiares o personas allegadas. Obviamente, como hemos visto, el día de hoy ya una foto o una publicación puede traer consecuencias negativas para una persona. Entonces, imaginemos un poco, que no hay que hacer un gran ejercicio, pero imaginemos un poco dentro de 5 años, la foto que de un niño se publique hoy, pues en la cuenta no propia, sino quizás de sus padres, o inclusive en la cuenta propia que le crean los padres a los hijos, esto ya se está volviendo costumbre en algunos países, esa identidad digital que se le está formando sin que tenga la capacidad mental ni la capacidad de decisión al respecto, lo puede afectar el día de mañana. Es decir, si el día de hoy la madre, que quizás sea atea, publica una foto del niño en una manifestación pública, el día de mañana lo puede perjudicar a él en una congregación religiosa a la cual él pertenezca, sin que él haya podido poder evitarlo, porque él no tomó la decisión de publicar ese contenido, que obviamente pues no pudo considerar si era o no oportuno publicarlo. Es decir, la curaduría digital debió ejercerla el padre en función de los intereses del niño y no de sus intereses propios. Este fenómeno es lo que hoy en día se conoce como el sharing o una sobreexposición, compartir demasiada información sobre mis hijos. Y se da de alguna u otra forma sencillamente porque o bien no tomo conciencia de lo que estoy haciendo al compartir contenido sobre dos niños en mi entorno, o bien porque quiero estar siempre publicando contenido, quiero estar siempre activa y no tengo suficiente contenido sobre mi vida propia, sobre mis intereses y utilizo entonces la vida de mis hijos para poder generar un contenido.
Obviamente, las personas para que quieren de alguna forma explotar las redes sociales intentan una acumulación, intentan constantemente estar publicando un contenido y este contenido vemos como ya la teoría lo divide en tres grandes grupos: los medios propios, los medios obtenidos y los medios de pago. Es muy peculiar cuando tú le preguntas a una persona sobre la página web de su emprendimiento o sobre su página web como compañía y te da un usuario en redes sociales, lo cual es algo que te demuestra de entrada que es una persona que no tiene la menor idea de cómo funcionan las redes sociales ni los espacios digitales. Esto bien porque las redes sociales no son medios propios, son medios obtenidos. Esto quiere decir que si yo infringo alguna de las reglas que tienen las redes sociales, mi contenido se va a ver censurado y puedo perder la cuenta en la cual he trabajado, he invertido tiempo y recursos para tener una acumulación de contenido. Por eso hablamos de medios obtenidos, aquellos medios en los cuales, si bien no son míos y no dependen de mí, eh, pues voy a utilizarlos porque son una vitrina para exponerme. Es lo mismo que pasa con un periódico o una revista, pero no dependen de mí, no están bajo mi control. El único medio propio son los que dependen de mí, sobre todo inclusive financieramente. Mi propia página web, mi propio blog, mi espacio, que al ser bajo mi dependencia económica, soy yo el que decide si ese contenido se baja o no y no debo respetar ninguna norma. Obviamente hay un público que me va a seguir y espera algo de mí y si yo no lo quiero ahuyentar a esta audiencia, no poder publicar algún contenido fuerte o que incumpla algún contrato de facto, pero al final la decisión sigue siendo solamente mía. No es de YouTube, no es de Twitter, no es de Instagram, es de mí porque ese contenido, ese medio es mío. Y por último, los medios de pago es cuando yo pago, es básicamente los medios publicitarios, cuando yo pago para que se vea mi contenido, es decir, publicidad. Publicidad inclusive en redes sociales o publicidad, digamos, ya más tradicional. Por supuesto que nada de esto va a servir si no tenemos coherencia. Tenemos que ser muy coherentes entre nuestra identidad real, nuestra identidad en el mundo real y nuestra identidad digital. Si yo ofrezco y me vendo y diseño con éxito una campaña de identidad digital donde me proyecto como una persona cabal, exitosa, conocedora y experta de una materia y cuando se acercan a mí, mi audiencia, para obtener esto que yo estoy ofreciendo y se dan cuenta que es una gran farsa, pues de manera muy rápida se va a perder todo el trabajo que hice y en vez de traerme consecuencias positivas, más bien serían negativas, porque quiero reflejado como un estafador, como un mentiroso, como una persona que no tiene consistencia entre lo que dice y lo que hace.